Vamos a abrir la palabra de Dios, la carta primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. El domingo pasado estuvimos estudiando versículos 12 al 14 y hoy vamos a terminar. Vamos a leer todo el pasaje para poder volver a recordar, Dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Muy bien, vamos a seguir ese estudio. El domingo pasado hemos estudiado los versículos 12 a 14 y justamente hemos visto el contexto de esta carta. En cierta manera, Pedro escribe esta carta para alentar a los creyentes que fueron en cierta manera dispersados y están siendo ellos perseguidos. Y Pedro entonces escribe esta carta justamente para alentar a estos creyentes. Como hemos explicado el domingo pasado, el emperador Nerón vino a gravedad la situación, que la ciudad se incendió, había resentimiento de toda la persona hacia su dirección por su negligencia, por el falta de cuidado de él. ¿Y qué hace él? Él hace pasar a los cristianos. Viendo él que todo el mundo ya le culpaba a él, en cierta manera había resentimiento, la sospecha. Entonces él, para desviar la sospecha contra su persona, él hace decir que los cristianos fueron culpables del incendio. En cierta manera dando inicio en ese sentido a una persecución dura a los creyentes, que duró aproximadamente 200 años de persecución. Pero al inicio de esa persecución, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, escribe esa carta en cierta manera justamente para alentar a estos creyentes, para tranquilizarles, para animarles a ellos que en el mundo van a tener aflicciones, van a tener luchas, van a tener pruebas, pero a pesar de todas las circunstancias que están pasando, deberían estar gozosos, alegres, porque por medio de las mismas Dios trabaja en nosotros. Y justamente Pedro capítulo 4 versículo 14 justamente dice él: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Parece que es una locura. ¿Cómo es posible ser vituperado y ser dichoso, ser bienaventurados? En cierta manera para el mundo sí es locura, pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo debe ser un gozo, debe ser una seguridad que somos hijos de Dios. Por esta razón no debemos sorprendernos cuando vengan las pruebas, al contrario, debemos gozarnos, pues nos asegura que somos hijos de Dios. No vamos a leer, porque el hermano Pablo acaba de leer Hebreos 12, donde muestra que Dios disciplina a su hijo. Aquel que Dios deja hacer disciplina no es hijo, son bastardos. Por este motivo debemos gozarnos cuando estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, porque es una prueba y somos hijos de Dios. Entendemos de cierta manera todo esto y comprendemos que nosotros creyentes debemos gozarnos en las tribulaciones, y en cierta manera no debemos sorprendernos de las pruebas. Al contrario, debemos glorificar a Dios en medio de la adversidad. Pedro ahora va a enseñarnos a nosotros cómo debe ser nuestra actitud, nuestra conducta hacia las pruebas. Y justamente vamos a vernos en esta mañana justamente esto, cómo deben ser nuestras actitudes, conductas cuando estamos pasando por esas adversidades. Y dice el versículo 15 de la carta de 1 Pedro 4, dice:
Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. El título que es titulado, y vamos a decir lo mismo, es el título que hemos empezado el domingo pasado, Gocemos en las tribulaciones. El objetivo de esta mañana justamente es ver que la palabra de Dios nos va a exhortar a cada uno de nosotros que no debemos sufrir por ser malhechores o avergonzarnos por ser cristianos. En cierta manera, al contrario, debemos glorificar a Dios y encomendar al que juzga justamente la causa. Justamente en esta mañana vamos a ver justamente esto, que la palabra de Dios, hermanos, nos anima, nos exhorta, que nosotros no debemos sufrir por nuestras malas consecuencias. No debemos ser avergonzados por ser llamados cristianos. Al contrario, tenemos que glorificar a Dios y encomendar a que juzga la causa. Por eso ese versículo 15 empieza Pedro diciendo, así que dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Venimos de cierta manera hablando en un contexto de pruebas, que debemos gozarnos en las pruebas, pero también debemos entender que algunas veces, hermanos, las dificultades, las situaciones, las consecuencias difíciles que uno está pasando realmente no es una prueba, pero sí una consecuencia de una mala decisión o un mal hecho que hice y debo pagar. Debemos entender que Dios perdona todos los pecados, de eso no tenemos dudas, pero muchas veces pagamos nosotros las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y debemos entender y comprender que muchas veces la dificultad que estamos pasando no es pruebas, y muchas veces son consecuencias de mis malas decisiones que he tomado, y ahora estoy pagando por estas consecuencias. Por esta razón el versículo 15 empieza con así que. ¿Por qué? Porque en el anterior hemos visto que debemos gozarnos y somos bienaventurados cuando somos vituperados por Cristo. Pero en cambio ahora él dice, ninguno de vosotros padezca. O sea, que ellos no deberían sufrir por sus malos hechos. En cierta manera anteriormente Pedro va a decir, gozosos sois si sois vituperados en Cristo Jesús. Pero ahora él va a decir, ninguno de vosotros sufran por sus malos hechos. Y justamente estos malos hechos, algunas personas sufren en la vida. No por ser cristiano o no por ser Cristo, son por sus malas decisiones. Y estas malas decisiones pueden ser creyentes o no creyentes. Por sus malas decisiones va a tomar consecuencias por esto. Una persona que roba va a sufrir la consecuencia de ir a la cárcel, sea creyente o no creyente. Una persona que mata a alguien va a sufrir la consecuencia también de estar en la cárcel, siendo creyente o no creyente. Y justamente esto que Pedro quiere decir a estos hermanos. Así que ninguno de vosotros, ninguno de estos creyentes que estaban pasando persecución deberían sufrir por estas causas. Sabemos en cierta manera que para Dios no existe distinción. Tanto creyentes como no creyentes, si infringe la ley, tiene consecuencias. Un homicida, un ladrón, un malhechor, tiene sus consecuencias. Y justamente esto que Pedro está diciendo, justamente podemos ver claramente que un homicida, ladrón, malhechor no sufre sus penalidades porque Dios está probando. Al contrario, sufre sus penalidades porque sus malos hechos, por tener violado y rompido la ley, por esta razón merecen el castigo. Y en cierta manera el sufrimiento que está sufriendo. No están siendo probados, están sufriendo por las consecuencias de sus malos hechos. Y justamente esto es lo que Pedro quiere advertir a estos hermanos, que ellos no deberían sufrir por sus malos hechos. En cierta manera, estos malos hechos, todos nosotros, si hemos violado, vamos a tener consecuencias. Y justamente en la misma carta, Pedro enseña y habla sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 2, 14.
1 Pedro 2:14, Pedro viene hablando que las instituciones humanas están justamente para castigar los malhechores. Vamos a empezar el versículo 11 para entender un poco. 1 Pedro 2:11. Nuevamente Pedro empieza con la palabra amados, queridos, apreciados hermanos. Y luego él va a empezar con un ruego, dice: yo ruego como extranjeros y peregrinos que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo, dice, buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Claramente podemos ver acá Pedro hace un ruego a los creyentes que deben comportarse bien. A pesar de las circunstancias que estaba viviendo, a pesar de las persecuciones injustas, Pedro les ruega que se comporten bien ellos. Deben mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. A pesar de toda la situación que estaba pasando, ellos igual deberían comportarse de una buena manera entre ellos. Y justamente esta es la razón por qué aquellos que estaban persiguiendo, estaban culpando a ellos por la destrucción, podían glorificar a Dios viendo sus buenas obras. En cambio, los malhechores serán castigados. En cambio, nosotros, hermanos, los creyentes, por eso Pablo dice: así que ninguno de vosotros sufre por esto. Si nosotros estamos sufriendo persecuciones, problemas, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que seguir nuestras buenas obras. No se paga mal por mal, no se paga ojo por ojo, diente por diente. Dios es lo que se encarga de vengar. La palabra de Dios nos muestra claramente que nosotros debemos seguir comportando nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Y Pablo justamente en Romanos 13:14 también enseña que va a haber castigo para los infractores de la ley. Romanos 13:4, voy a leer del 1 a 4, dice: sométase a toda persona a la autoridad superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, a las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y lo que resiste acarrea condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quiere pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace los malos, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Pedro, por lo tanto, hermanos, Pedro en cierta manera está queriendo enseñar a los creyentes de esta época que ellos no deberían sufrir por sus malos hechos. No deberían estar ellos sufriendo por ser ladrones, por ser homicidas, por ser ladrones. Por eso dice: así que ninguno de vosotros, dice, deberían sufrir por estas malas decisiones. Y así también para nosotros hoy en día. Ninguno de nosotros debería estar sufriendo o padeciendo por ser un asesino o por ser un ladrón. Porque estamos sufriendo por estos hechos, no estamos sufriendo probados por Dios, estamos sufriendo por nuestras decisiones. Y esas actividades, homicida, ladrón, justamente se conectan con una actividad criminosa. Y es evidente que debe ser castigado por la ley. Por esta razón, ninguna persona puede decir: estoy siendo probado por Dios, si estoy participante de esas actividades. Y justamente esto que Pedro quiere decir a estos hermanos. Así que ninguno de vosotros debe sufrir por ser homicida, ladrón o malhechores. Están sufriendo si estamos sufriendo por esto, estamos sufriendo por consecuencias de sus malas decisiones. Ahora bien, una persona que sufre por ser un malhechor, por ser un homicida, por ser un ladrón, ¿qué pasa con ellos? No hay esperanza. Dios no le va a dar misericordia a ellos por ser participante de esto.
Y claro que sí va a tener misericordia, así como tuvo con nosotros. Pues todos los que estamos sentados acá, sin excepción, éramos culpables. Éramos violadores de la ley, sin excusa. Todos los que estamos sentados acá eran merecedores del castigo de Dios. Merecimos la condenación, pues todos somos culpables. No hay uno que está sentado acá que puede decir, yo estoy exento. Todos somos culpables. Porque hemos violado y seguimos violando la ley de Dios. Pero Dios, en su gracia, en su infinito amor, ¿qué hizo? Envió a su Hijo a morir en la cruz, pagando así la ira que ustedes y yo merecimos. Y merecimos justamente por violar la ley. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos, sin excepción ninguna, estamos separados de Dios. Y por esa razón debemos morir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y Pedro justamente está escribiendo a creyentes. Por esta razón él dice que no deberían sufrir por participar de actividades criminales. Al contrario, ellos deben vivir una vida de ejemplo. Y lo mismo para nosotros, hermanos. Hoy en día esto es. Si estamos sufriendo por hechos criminales, dejaríamos de ser testimonios de Dios. Pero ojo, hay algo muy diferente de un criminal sin Cristo. Está en la cárcel y Dios estira misericordia para él. Y si arrepiente de su pecado, en la cárcel se convierte. Pero acá Pedro está escribiendo a creyentes. Está diciendo, así que ninguno de ustedes deben sufrir por ser homicida, por ser ladrón o por ser malhechor. Es diferente una persona que no conoce a Cristo y practica esto y por su consecuencia se va a la cárcel. O sea, donde sea. Y Dios en su misericordia, en su gracia, permite a esa persona entender su condición. Pero nosotros siendo creyentes de nuestra condición muchas veces avergonzándonos en nombre de Cristo en estos lugares. Por lo tanto, Pedro quiere decir que ellos no deberían sufrir por causa de estos. Y luego Pedro parece que añade una otra categoría que no tiene nada que ver con criminal. Leemos otra vez el versículo 15. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Esta palabra, entremeterse en lo ajeno, es la única vez que aparece en todo el Nuevo Testamento. En realidad, los estudiosos no están seguros realmente de su significado. Y algunas traducciones pueden traducir diferente. Dice, la Biblia de las Américas y la NBI traduce como entrometido. La Reina Valera contemporánea, el lenguaje sencillo, traduce como meterse en asuntos ajenos. La Biblia latinoamericana traduce como delator. Entonces esta palabra podemos ver en sus diferentes traducciones, podemos suponer que Pablo tenía en mente que no deberían ellos sufrir por ser entrometido, chismoso o interferir en vidas ajenas. Fíjense, hermanos, en cierta manera que es muy interesante esto. No sufrimos solamente por violar las leyes, por ser un ladrón, por ser un homicida, pero Pedro está advirtiendo a estos hermanos que no deberían sufrir por ser entrometidos en lo ajeno. O sea, por ser un entrometido. Porque en la realidad esto rompe la armonía. Rompe la paz de la iglesia y no solo de la iglesia, de la familia, de la comunidad. Este es el famoso, viene una persona y te voy a contar a vos nomás. Pero solo a vos. Y nuestra naturaleza pecaminosa, no tu oreja, habría así, tiene tu oreja, sí, te escucho. Damos oídos sueltos y no cortamos muchas veces a los chismes. Inclusive muchas veces puede ser que no sea chisme. Puede ser que sea realmente algo cierto y algo de verdad. Pero estoy yendo a contar a una persona equivocada que no tiene nada que ver con el problema.
Y en la mayoría de los casos, este problema se transforma en una murmuración. Y esta murmuración es pecado, hermano. Por eso corrompe, por eso termina la tranquilidad y la paz. Porque el pecado corrompe. Y eso tenemos que aprender que trae consecuencias. Y esto es lo que el apóstol Pedro quería decir, hermano. No sufran por esto. Y muchas veces sufrimos por este pecado. Porque ser chismoso, ser intrometido, donde nadie le llama, rompe la armonía. Debemos entender algo muy diferente, que debemos confrontar los pecados. Acá no dice pasar por alto la cosa, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si algún hermano es pecado, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que irme junto a esa persona y solucionar mi problema con esta persona. Y no está ahí diciendo a fulano, vos sabés que pasó esto, pasó aquello. La palabra de Dios dice, si alguien tiene, que yo tengo que irme a solucionar. No dice, llame a los ancianos, llame a personas, no, andate vos solucionar. Es un deber de todos nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros empezamos a divulgar las cosas. Debemos entender de manera que nosotros debemos confrontar los pecados de la vida de creyentes. Debemos ayudar en la administración, la disciplina. Debemos estimular a los incrédulos al Evangelio. Debemos animar a los hermanos a vivir en piedad. Pero en asuntos que no nos corresponden a nosotros, no debemos intrometernos. Y si alguien nos viene, ¿sabe qué te voy a...? No quiero escuchar. No me va a bendecir, me va a contaminar. Si tenés problema con alguien, anda a solucionar tu problema con tu hermano. Ahora, si no solucionás, si venís junto a mí y vamos, pero no me contamine con los problemas. Y a lo mejor es lo que estaba pasando con estos hermanos. A lo mejor Pedro estaba advirtiendo que el problema que estaba pasando a estos hermanos por las persecuciones, por los problemas, por la sociedad, a lo mejor ellos seguían y hablaban con otras personas. Y eso, en cierta manera, le traían problemas a ellos. No le estaban trayendo un problema a ellos por la fe, pero sí por hablar cosas que no deberían hablar. Donde nadie los llama. Y hermano, esto no trae sufrimiento, no trae problemas, no trae. Y esto el apóstol Pedro está diciendo, así que ninguno de ustedes no tiene que sufrir por estas cosas. Entonces Pedro, en cierta manera, nos quiere advertir a nosotros que no debemos sufrir los creyentes por ser malhechores o por ser entrometidos. Que no debería ser la razón de nuestro sufrimiento. Evidentemente vamos a sufrir porque hemos estudiado esto, porque nuestro sufrimiento no sea la raíz del problema de nuestras malas decisiones. Pero en cambio Pedro va a decir en el versículo 16 que sí van a sufrir. Y que nuestro sufrimiento debe ser glorificar a Dios. El versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Justamente ahora, Pedro empieza a conversar con un pero, donde va a dar un contraste totalmente diferente del anterior. En el versículo anterior vimos que Pedro advertía que ellos no deberían sufrir por actividades criminales o por conductas inapropiadas. Pero que cuando un creyente sufre persecuciones, debe tener una limpia conciencia, sabiendo que Dios está trabajando en su vida, en nuestra vida. Por esta razón no debe tener vergüenza, al contrario, debe glorificar a Dios. Pedro empieza el primer versículo 15 diciendo, ustedes hermanos no tienen que sufrir por estos problemas, no tienen que sufrir por ser homicida, ladrón, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios. Para nosotros hoy en día esa palabra cristiano no es nada. Para nosotros que nos llamen a nosotros cristianos es algo normal hoy en día para nosotros. Pero para esta época no. En esta época ser llamado cristiano era en cierta manera algo descalificativo. La sociedad pagana. No era un orgullo para ellos ser llamados cristianos para esta época. En Hechos 11:26 fue la primera vez que encontramos esta palabra. Yo leo nomás, ustedes nos van a buscar 11:26. Y se congregaron allí todo un año
con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, fueron conocidos por seguidores de Cristo, porque en la realidad es lo que realmente ellos eran, un pequeño Cristo, un seguidor de Cristo. Pero esta razón podemos ver que dice el versículo, a los discípulos se los llamó. Ese verbo se los llamó está indicando que alguien llamó a ellos. Y justamente la población inconversa de Antioquía llamaron a ellos cristianos. O sea, no era entre ellos se llamaban de cristianos, era un nombre despreciado. Otros llamaron, estos son los grupos que se reúnen, estos son los cristianos. Pues para esta época, los cristianos eran autodenominados las personas bajas, discriminadas. El nombre cristiano era un término irónico, designado despectivamente, y el nombre asociaba a odio, a persecución. Y también era utilizado como burla en esta época. En Hechos 26-28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. En vez de ser un orgullo, ser llamado cristiano, era un nombre de burla en esta época. Y seguramente ese término cristiano se esparció rápidamente por el Imperio Romano. Y cuando Pedro escribió esta carta, parece ser que el término cristiano ya era conocido entre los gentiles. Por esta razón, Pedro dice, no se avergüence de ser llamado cristiano, porque para esta época ser llamado cristiano era vergüenza. Ser llamado en esta época ser cristiano era ser burlados. Pero Pedro dice, no se avergüence de ser llamado cristianos. Porque justamente ser llamado cristiano, ser considerado como cristiano, constituye una acusación por las persecuciones causadas por el emperador Nerón. O sea, las personas ser consideradas cristianos eran perseguidos por esto. Pero Pedro dice, no se avergüencen que se les llame a ustedes como cristianos. Fíjense en cierta manera, hermanos, qué punto llegaba el desprecio a los creyentes de esta época. Según dos historiadores romanos, escribieron acerca de la crueldad causada por Nerón contra los cristianos después del incendio. Dijo lo siguiente este historiador: Nerón sustituyó como culpables y castigó con crueldad más refina al grupo de hombres que el populacho denominaba cristiano. O sea, la gente de más baja categoría era considerada los cristianos para los inconversos. Para los gentiles, los cristianos eran las personas más bajas que podía haber. Ellos fueron castigados severamente por ser cristianos. Por esta razón, Pedro dice acá, si sufren por ser creyentes, por ser considerados cristianos en esta época, eran personas despreciadas por la sociedad. No tenía razón de avergonzarse. Por eso Pedro dice, no se avergüencen. Por lo contrario, glorifiquen a Dios. Debía traer gozo, alegría, honor por pertenecer a la familia de Dios. Realmente, hermanos, creo que en cierta manera nosotros no sabemos y no creo que vamos a saber qué es pasar por esto. ¿Qué es realmente pasar por esas persecuciones, esas discriminaciones? Hoy en día difícilmente pasaremos nosotros, al menos en Paraguay. Pero estoy seguro que algunos de nosotros hemos pasado por burlas, hemos pasado por chistes, hemos muchas veces dejado de lado por ser cristianos. Muchas veces nuestros propios familiares, amigos, compañeros, de trabajo, compañeros de colegio, de universidad, son que nos avergüenzan muchas veces por ser cristianos. Y muchas veces triste, hermanos, que muchas veces caemos en este juego. Nos callamos para quedar bien y para no ser burlados. Pero en cambio Pedro dice, no se avergüencen. Pero muchas veces nuestra actitud humanamente es nos callamos.
para que la gente no se burle de nosotros, no se ríe de nosotros, porque el mundo para ellos es todo locura. Y tristemente muchas veces nosotros caemos en esas trampas y tenemos vergüenza de llamar y ser considerados como cristianos. Inclusive acá estamos mayoría jóvenes, muchas veces se nos invita para un domingo. Tenemos vergüenza, el domingo yo no puedo, pues tengo que ir a la iglesia, pues se van a reír, se van a burlar de nosotros. Y muchas veces damos cualquier excusa en vez de decir, domingo es día del Señor, yo no puedo salir. Y la palabra de Dios dice, no se avergüencen. Cuando realmente, hermanos, somos despreciados, somos burlados por nuestra fe, no debemos sentirnos vergüenza. Pues muchas veces la vergüenza es una de las causas que no podemos dar testimonio de Cristo. Si nosotros mismos tenemos vergüenza, ¿cómo vamos a dar testimonio de Cristo si nosotros mismos tenemos vergüenza de decir que somos cristianos? Y esto no debería ser así. Al contrario, me debería traer lleno de gozo, alegría de ser vituperado por ser cristiano. Glorificar a Dios. Por esto, ¿por qué puedo glorificar a Dios? Porque comprendo mi condición. En saber que estaba condenado, que estaba muerto en mi pecado y delitos. Pero ahora tengo esperanza, tengo vida, tengo entrada en los cielos. Si hoy me sorprenderá la muerte, yo puedo estar seguro de dónde estaré. Y esto, hermano, debe ser más que suficiente. Uno puede estar gozoso y no avergonzarse de llamarse cristiano. Por eso Pedro dice, pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por él. Pedro insta, Pedro anima, Pedro exhorta a estos hermanos perseguidos injustamente de no sentirse avergonzados por ser llamados cristianos, por ser considerados de cierta manera seguidor de Cristo, por ser identificados en la familia de Dios. Al contrario, tienen que tener gozo, alégrese y consecuentemente glorifiquen a Dios por ser llamados cristianos. Hermanos, jamás debería pasar a nosotros vergüenza por ser creyentes. Al contrario, debe traer gozo, alegría. No sé ustedes, pero cuando sentimos vergüenza, nos ponemos todo rojo. Cuando sentimos vergüenza muchas veces, quedamos en una esquina, quietos, no hablamos, abajamos la cabeza, no levantamos la mirada. En cierta manera quedamos como un cobarde. Y justamente esto que Pedro está queriendo decir a ellos. Hermanos, no se cobarden. Al contrario, sigan gozosos, porque sois bienaventurados en Cristo Jesús. Y lo interesante es que Pedro comprendía perfectamente que era ser un cobarde. Pues todos sabemos, nos vamos a leer, pero él negó a Jesús 3 veces. Hay un momento, ahí está el discípulo. No, yo no le conozco a él. No, yo no soy de esto. 3 veces negó él. Con las papas se calentó, con las cosas. No, yo no soy. Y ahora Pedro insta a este hermano a glorificar a Dios cuando le toca sufrir por Cristo. Hoy en día para nosotros es fácil decir, yo soy cristiano. Pero yo quería ver si realmente en Paraguay éramos perseguidos. Y viene la policía y pregunta, ¿vos sos cristiano? ¿Será que realmente debemos responder, sí soy, sabiendo las consecuencias que vamos a tener? Yo creo que 99,9% diría, no lo soy cristiano. Para tener una posibilidad de que alguien diga, sí soy cristiano. Sabiendo que va a tener consecuencias por ser perseguido. Y esto es justamente lo que Pedro está diciendo, no se avergüence. Y el lindo de imitar a Pedro no es que él decía nomás, hagan lo que yo digo y no lo que yo hice, no. Porque él entendía y comprendía perfectamente qué era tener vergüenza. Porque él negó 3 veces al Señor Jesús. Pero ¿qué pasó con él? Él aprendió la lección. Él se arrepintió y dio vuelta de un 360 grados. Y fue un nuevo Pedro após esto. No hace falta salir de Pedro, leo nomás para que ustedes puedan ver. Hechos 5:40 dice,
Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las causas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Pueden leer después ustedes en la casa Hechos 5, 17 en adelante. Y pueden ver Pedro, en cierta manera, el nuevo Pedro. Pedro perseguido, recibiendo órdenes de no hablar, de que pare con la enseñanza, pero Pedro tenía su convicción y siguió enseñando. ¿Por qué? Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero entendió completamente que justamente era esto. Era mejor obedecer a Dios do que a los hombres. Y esta es la razón, hermano, que el apóstol Pedro tiene toda la potestad de no solo decir, pero fue un ejemplo con nación que deberían seguir adelante. En el momento que tocase sufrir por Cristo, no debía tener vergüenza. Al contrario, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque es mejor obedecer a Dios do que a los hombres. Luego dice el versículo 17, 1 Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Pedro ahora quiere dar un énfasis y aclarar algo. Los destinatarios de esa carta eran los escogidos de Dios. Sufren por Cristo y por esa razón son llamados dichosos, bienaventurados. Y esto de cierta manera también es para nosotros hoy en día, hermanos. Nosotros somos pueblo escogido por Dios, nación santa. Somos dichosos y somos bienaventurados en Cristo Jesús. Y así como ellos, así también nosotros recibimos el juicio de Dios. Pero hay que entender que esa palabra juicio no está hablando de condenación, como si fuese un castigo, porque ningún creyente sufrirá el castigo o condenación. Acompañen conmigo la lectura San Juan 10. San Juan 10, 27 a 29. Dice la palabra de Dios, San Juan 10, 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Debemos comprender muy bien esto. En Cristo fue cargada la ira de Dios. Él sufrió el castigo en nuestro lugar. Él pagó con su muerte nuestras deudas, nos librando así de la condenación eterna. Por esta razón, Dios nunca castigará a sus hijos, o sea, a los creyentes, porque Cristo sufrió en nuestro lugar. San Juan 3, 18. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. Debemos entender y comprender que Dios no condena a nadie. Nosotros ya estamos condenados. Por eso dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, que dice la palabra de Dios, ya ha sido condenado. O sea, ya estábamos condenados.
Entonces Dios no condena al ser humano. El ser humano por sí ya está condenado por culpa del pecado. Y esto, hermanos, de esta manera es la gracia de Dios. Si hoy pertenecemos a la familia de Dios, podemos gozar, podemos disfrutar, alegrarnos justamente por esto. Porque estamos condenados. Nada podemos hacer para solucionar nuestro problema con el pecado. Todas las cosas buenas que queríamos hacer para obtener o para asegurar mi salvación, Dios llama trapo de inmundicia. Ninguna buena obra puede hacer un ser humano para obtener la salvación o para asegurar su salvación, porque Dios llama trapo de inmundicia. Y esto es la gracia de Dios, que estamos condenados y nada podíamos hacer para solucionar el problema del pecado. ¿Por qué? Justamente el versículo 19 dice esto. Y dice la razón de la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Si hoy yo puedo estar en la luz, es por la gracia de Dios. No hay otra explicación, porque así como todos estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero ahora podemos gozarnos en los padecimientos de Cristo porque hemos comprendido nuestra condición. Que sin Cristo estamos condenados. Y no sé a ustedes, hermanos, pero esto, al escuchar esto, sinceramente me trae piel de gallina. Me trae gozo, me trae paz en saber que en Cristo estoy libre de la condenación. Y que sin Cristo, antes en mi ignorancia, yo estaba condenado. Estaba muerto en mis pecados y delitos. Pero hoy estoy libre de esa condenación. Porque Cristo pagó por mis culpas. Cristo murió por mis pecados. Y esto me trae la libertad, la condenación. Estoy libre de la condenación. Por esta razón, Pedro dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Como he dicho, nosotros escapamos de la condenación por las gracias, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Es por medio de las pruebas que los hijos crecen, son santificados y tienen relación con Él. Es a través de las pruebas de esto que Dios trabaja en nosotros. Por eso, de cierta manera, ¿cómo yo puedo estar alegre de las pruebas, de tribulaciones? Tengo que estar alegre porque Dios está trabajando en mi vida. Puedo estar gozoso en saber que Dios está trabajando en mi vida a través de las pruebas. Me está sacando mis impurezas. Pero en cambio, aquellos que niegan obedecer al Evangelio van a enfrentar la condenación por la culpa de su incredulidad. Y no porque Dios lo condenó, pero sí porque no quiere obedecer el Evangelio y rechaza el Evangelio. Y justamente Pedro hace una pregunta: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál es el fin de aquellos que están sin Cristo? Acompañe conmigo, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 10. ¿Cuál es el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Dice la palabra de Dios, 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Sufrirán la eterna perdición.
Debemos entender, hermanos, y comprender que el sufrimiento, el padecimiento, las pruebas son enviadas por Dios. Y es necesario para que todos padecemos y gocemos. ¿Por qué? Porque podemos gozarnos por estar seguros que somos hijos de Dios, de pertenecer a su gran familia. Podemos alegrarnos en las tribulaciones y saber que Dios está trabajando en nosotros. Que Dios usa el sufrimiento, Dios usa las pruebas como herramientas para santificarnos, para limpiarnos, para sacar nuestras impurezas. ¿Cómo podemos gozar en todo esto? Disfrutar, pues sabemos que este padecimiento es algo pasajero. Pues sabemos, aquello que muere sin Cristo, ya vimos lo que espera. Llama de fuego, un lugar, tormento eterno. En cambio nosotros estaremos con nuestro Salvador, un cuerpo glorificado, alabando a Él eternamente. Por esto, hermanos, nos debe traer gozo a nosotros. Por eso no debemos nosotros avergonzarnos de este llamado cristianos, porque entendemos nuestra condición. Dice el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? Pero ahora empieza el versículo 18 utilizando una afirmación, señalando una verdad que es la dificultad. Pero utiliza esa palabra dificultad en relación de la vida del creyente. La adversidad, la prueba, todo lo que conlleva a ser un creyente. Y hemos explicado todos estos versículos. Por lo tanto, Pedro acá no está hablando que la salvación es difícil. Porque la salvación no es nuestra, la salvación es de Dios. Pero sí está diciendo lo que conlleva la salvación. La salvación trae beneficios, pero también trae responsabilidades. Y es lo que Pedro quiere mostrar con todo esto, que toda la salvación conlleva algo difícil. En cierta manera, la vida cristiana no es fácil. Pasar en tribulaciones, pasar en pruebas, no es fácil. Pero esto conlleva la salvación. Este es un resultado de que soy un hijo de Dios y Dios trabajando en mi vida. Esta palabra difícil también es traducida como dura apenas. El libro de Hechos, justamente, no vamos a leer por cuestión de tiempo, pero justamente el libro de Hechos, él utiliza esa palabra para describir dificultades que Pablo y Bernabé encontraron. También narra dificultades que tuvieron marineros en mantener un barco en curso. Por lo tanto, no está hablando de difícil la salvación, pero sí la dificultad que conlleva ser hijo de Dios. La dificultad que conlleva tener sido salvado por Dios. Por lo tanto, describe un trabajo duro para nosotros los creyentes. Y entonces, hermanos, es evidente que nosotros no podemos ganar. Tampoco podemos obtener nuestra salvación por nuestros esfuerzos. Esto es imposible. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es algo gratuito. Dios nos regaló a nosotros. Pero sí queda muy claro que la salvación del ser humano trae consigo un proceso de desarrollo espiritual y crecimiento. Y justamente ese proceso que Pedro está hablando, cuando se refería, el justo con dificultad se salva. Y luego hace una pregunta otra vez, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? Pedro acá utiliza dos nombres para indicar la misma persona. El limpio indica una persona que no adora a Dios y mucho menos ama a Dios. Y el pecador mostrando que el limpio transgride los mandamientos de Dios. Y justamente una pregunta retórica. ¿En dónde aparecerá el limpio y el pecador? Y hemos contestado justamente esa pregunta. En la llama de fuego. Sufrirán pena eterna, condición, excluidos de la presencia del Señor. Este es el fin de todos aquellos limpios y pecadores que no se arrepienten. ¿Y cómo podemos entonces gozarnos, hermanos? Entender esto, que hemos sido librados de todo esto, que no estamos más bajo la condenación eterna. Eso no tiene que traer gozo, no tiene que traer paz.
A pesar de las circunstancias, a pesar de las aflicciones que estamos pasando, nos tiene que traer gozo y paz. Y por último, Pedro, en el versículo 19, dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndense sus almas al fiel Creador y haga el bien. Debemos entender que Pedro escribió estas cartas a creyentes, personas que estaban sufriendo persecuciones, que fueron dispersados. Y hemos visto justamente que el objetivo de Pedro era animarlos, exhortarlos por todo lo que estaba pasando. Deberían ellos estar gozosos porque eran bienaventurados en Cristo Jesús. Pedro, en cierta manera, quería decir a ellos que no deberían sorprenderse con todo lo que estaba pasando, porque nada escapa de la voluntad de Dios, el control de Dios, porque Dios es soberano y está en el control de todas las cosas. Que todas las circunstancias que estaban pasando no debería perder de vista a Dios. Esto Pedro quería decir a estos hermanos. Todos los que están pasando ustedes, las persecuciones, el problema, no deben perder de vista a Dios. Que Él cuide de ellos y por supuesto también cuide de nosotros. Yo no sé a ustedes, pero esta pandemia nos cambió muchas cosas en nuestra vida. Algunos tienen temor, algunos tienen inseguridad. Pero una cosa estamos seguros, que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si es la voluntad de Dios que yo me enferme, va a ser la voluntad de Dios. Y si es la voluntad de Dios que Dios dice, hasta acá basta, es la voluntad de Dios. Porque Dios está en el control de todas las cosas. Y esto Pedro quería decir a estos hermanos, yo sé que es difícil lo que están pasando ustedes. Las persecuciones, yo sé todo esto, pero no pega de vista a Dios. Porque Dios cuida de nosotros. Y todo esto que hemos estudiado es aplicado completamente para nosotros. A lo mejor no en los contextos de las aflicciones, de la persecución que estaban pasando a estas personas. Pero todos nosotros que somos hijos de Dios sabemos las consecuencias, sabemos los problemas que pasamos. Y Pedro quiere decir, no se avergüence, al contrario, glorifique a Dios. Y las dos razones para terminar con esto. Pedro dice dos cosas. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiendan sus almas al fiel Creador y haga el bien. A pesar de las circunstancias que están pasando, dos cosas Pedro le dice a ellos. Encomienda sus almas al fiel Creador y haga el bien. Pedro exhorta a estos hermanos de una manera u otra también a nosotros a entregar nuestras vidas en la mano de Dios. El justo, el fiel, el dueño de todo. El que crió todo con solo su palabra. Y dijo, sea la luz, y fue la luz. Este mismo Dios, hermanos, tenemos la posibilidad, por su gracia, por su misericordia, descansar. Ese mismo Dios que dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese mismo Dios es nuestro Dios. Y tenemos toda la posibilidad, en su gracia y misericordia, descansar en Él. Hermanos, Dios es soberano. Dios creó todo. Y no solo fue creador de todo, Él lo que sostiene todo. Y por esa razón Pedro dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Sigan el compromiso, dice, mediante las buenas obras para que Dios sea glorificado. Hermanos, somos salvados para buenas obras, porque hechuras suyas somos. No hacemos las buenas obras para ser salvos o para asegurar nuestra salvación, pero hago buenas obras porque he comprendido el Evangelio. Y hago buenas obras porque he comprendido mi condición que estaba. Y es lo que Pedro dice, sigue con este compromiso. Mediante las buenas obras para que Dios sea glorificado. No importa las persecuciones, no importa los problemas que están pasando, siga las buenas obras. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Para que otros puedan ver
y venir, ¿qué te pasa a vos? ¿Te está pasando aflicciones, problemas? ¿Qué te pasa? Y ahí podemos hablar, Dios, esta es la razón de todo mi vivir. Yo soy lo que soy hoy gracias a Dios. Porque antes no tenía esperanza, estaba perdido en mis pecados y mis delitos. Pero hoy soy lo que soy gracias a Él. Porque Él vino, pagó por mis culpas. Por esto hoy puedo gozar, puedo disfrutar de la vida. Por eso Pedro dice, siga tu compromiso. A pesar de las circunstancias, a pesar del problema, siga las buenas obras. Por lo tanto, hermanos, gocemos en las tribulaciones. Debemos gozar en las tribulaciones sabiendo que Dios nunca se equivoca. Que las pruebas, Dios está trabajando en nosotros, ayudando nuestro crecimiento espiritual, sacando nuestras impurezas. Somos limpiados y somos santificados. Debemos tener siempre en mente esto, hermanos. Cuando vengan las pruebas, recuerden, Dios es fiel. Que no debemos sorprender, al contrario, debemos gozarnos. Debemos descansar en Él, buscar Él en su palabra, buscar a hermanos espirituales que nos ayuden a dar consejos según la palabra de Dios, no según mis emociones, no según mis experiencias, pero según lo que Dios dice en su palabra. Hermanos, vengan las pruebas, siga congregándose, siga haciendo las cosas buenas. No desista, no se desanime, no se avergüence, porque Dios quiere trabajar en nosotros. Gocemos en las tribulaciones. Que Dios nos ayude realmente a poder gozarnos en medio de las tribulaciones. Que realmente no podemos avergonzarnos por ser cristianos, al contrario, gocemos en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. Y sigamos las buenas obras. ¿Para qué? Para que Dios pueda ser glorificado. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana quiero dar las gracias. Primeramente, gracias por la salvación tan grande, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Que un día has permitido a entender, a comprender mi condición, Señor, que estaba muerto en mis pecados y delitos. Y pude pasar de muerte a vida, Señor. Gracias, Señor, por esto. Gracias por tu palabra expuesta en esta mañana. Que tu Santo Espíritu pueda quebrantarnos a cada uno de nosotros. Tú conoces a cada uno en particular. Tú quieres trabajar de manera diferente a cada uno de sus hijos, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros poder gozarnos en las tribulaciones. Entendiendo y comprendiendo que tú estás trabajando en nuestra vida. Nos estás sacando nuestras impurezas. Que tu Santo Espíritu pueda exhortarnos, pueda alentarnos a vivir, a no avergonzados, Señor. Al contrario, gozados, para que tu nombre sea glorificado en todas las cosas que hagamos. Damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.